Amaya, Paya, Amaya, Paya, Kimza, Pussy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estén escuchando, bienvenido a la patria de los desconocidos. Estamos de regreso desde un largo receso, hoy en el piloto del podcast. A partir de ahora en muchas plataformas queremos estar conectados con ustedes, sobre todo ante este contexto. Han pasado muchas cosas malas y quizá mucho peores. Bolivia en la mano de la improvisación, es cuestión de suerte. Una gestión con sombras, luces y más sombras. Utilizaron el método del MAS para evadir a la Constitución, bono votos. El círculo político abrió en la epidemia y nos vendieron entradas falsificadas. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó hoy? ¿Y qué creemos que pasará mañana? Quédense con nosotros porque hablaremos de todo esto. Amigos, me siento feliz de hablar hoy con ustedes. Hola Rodrigo, es un placer estar contigo otra vez. Santi, ¿cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida. Quiero saludar a todo nuestro público que nos oye programa. Bueno, después de 2 meses sin programa, eso me hace recordar a hace unos meses atrás cuando el presidente añoraba sus 2 semanas sin fútbol con tanta nostalgia. La misma nostalgia que la puedo sentir yo. Estoy seguro que la sienten también ustedes. Sí. Tomándonos un cafecito en la mañana, y la verdad que es siempre de gusto y de mucho agrado hablar con ustedes y ya enfocarnos en lo que el país está atravesando, el amor por la patria que la verdad pudo más y nos hizo habilitar esta plataforma para poder seguirnos comunicando con todos nuestros oyentes. ¿Ustedes cómo han estado? Sebas, ¿qué me cuentas? ¿Cómo estás? Sebastián, es un placer volver a estar contigo. ¿Qué tal, Rodri? ¿Qué tal, Santi? Creo que necesitábamos esto personalmente y para salir a dar un poco de voz sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Es muy importante y me siento muy feliz. Creo que lo que estamos viviendo es más que histórico. Creo que como generación estamos viviendo cosas muy complicadas desde el año pasado, pero desde mucho antes también, con la revolución tecnológica y demás. Y lo que estamos viviendo creo que va a quedar para la historia, entonces es como nuestra inquietud para que también quede algo de nosotros en la historia y que a futuro lo puedan escuchar, lo puedan oír, qué es lo que pasó realmente en esos días, ¿no? Porque esto va a quedar en la historia y mucha gente se va a preguntar a futuro qué era lo que pasaba y mucho más específicamente con el país, ¿no? Entonces estoy muy feliz, chicos. Creo que es un nuevo inicio en un formato nuevo de podcast y esperamos que les agrade. Vamos a estar cada semana haciendo esto y mientras dure y siempre hay algo de qué hablar y obviamente siempre vamos a estar escuchando todos los comentarios, todos los mensajes que nos manden para estarlos comentando en los podcasts siguientes. Entonces, muy buenos días, tardes o noches, como decía Santi, en cualquier momento que estén escuchando. Y esa es la magia de este nuevo formato que va a perdurar en el tiempo, como les decía. Muy buenas, chicos. Muy bien, y como decía Sebastián, tenemos mucho de qué hablar y nuestro país es así. Pero comencemos con el mundo. Impactos y efectos del coronavirus COVID-19, también conocido como SARS-CoV-2. ¿Cómo ven esta situación que para muchos es un suceso histórico, casi con alguna comparación a la Segunda Guerra Mundial? Bien, ya lo decía ayer Carlos Mesa, ¿no? En la entrevista que tuvo No Mentirás, que este es un suceso sin antecedentes. En medio de lo que estamos atravesando nos encontramos con cosas tristes, principalmente ver imágenes o videos de personas donde están trasladando un cadáver en Ecuador camuflado para que los militares no lo detecten,
y porque no había lugar donde enterrarlo. La verdad es que son imágenes bastante duras. Nos llegan noticias también desde todo lado del mundo, como la que acabo de leer, de una madre que dio a luz a su hijito y no pudo ni tocarlo. Y su condición de embarazo hizo que su enfermedad por el coronavirus se agrave. Y la madre murió el día de ayer, si no me equivoco. Entonces, todo este tipo de sucesos que están atravesando distintas personas nos debe dejar principalmente reflexiones de ahora en adelante, ¿no? Y también nos enseña a valorarnos y a valorar todo lo que tenemos, a valorar la vida, aprender a cuidarnos, y son los principales mensajes que nos deja esto en calidad de seres humanos, ¿no? Bueno, respecto a lo que yo veo a nivel mundial, primeramente quisiera iniciar señalando que los que a futuro vean todo lo que está pasando, es algo que estamos viviendo por primera vez en nuestra percepción como jóvenes, sobre todo. Tal vez los mayores vivieron épocas de crisis, pero nosotros estamos viviendo algo distinto. Y frente a ese distinto, el mundo no estaba preparado. Y eso como que lo digo para futuro, para quien lo escuche. El mundo no estaba preparado en ningún momento para todo esto. Desde la economía, desde la sociedad, desde la salud, desde todo aspecto, incluso la ciencia. Creo que lo más destacable del mundo y de todo lo que está pasando es esto, la ciencia. En algún punto las personas creíamos que la respuesta estaba en la ciencia, que la exactitud estaba en la ciencia, y nos pasa algo tan sencillo como un virus que desquebraja todo lo que es el sistema de la academia, de la ciencia, de la técnica, y no tienen una respuesta. Se quedan hasta ahí. Entonces, creo que eso es el factor común de la humanidad, de lo que estamos viviendo ahora. Y ahí influenciado eso lo social. Socialmente el mundo nunca ha estado preparado. Incluso podríamos decir sociedades muy avanzadas como, no sé, Europa o Estados Unidos, que se nos muestran así. Nos damos cuenta que el miedo puede más en la gente, que la desesperación puede más. No son la gente más preparada como se nos ha pintado todo el tiempo, y estamos todos en la misma balanza. No hay nadie que sea superior. En todo el mundo se ha escuchado noticias de gente que se ha ido a los supermercados, gente que no respeta cuarentenas, gente que se ha enfermado, gente que contagia a las demás personas por irresponsabilidad. Entonces eso es como que lo que podría dar de un enfoque global inicialmente a todo lo que está pasando. Bueno, eso. Santi, no sé qué piensas. Como decían ustedes, y esto es algo sin precedentes, algunos decían que, mira, esto no llegaría a ser tan desastroso porque recién estamos con casi 3.098.000 de infectados, recién estamos bordeando los 250.000 muertos, y en números quizá la guerra mundial dio más afectados, pero el hecho está en el alcance, y la verdad es que a lo menos yo no conozco un acontecimiento que su alcance haya sido global. Estamos sintiendo esto en todas partes del mundo. Bolivia hoy se siente amenazada. Lo que está pasando en Ecuador es algo lamentable, como bien lo decía Rodrigo. Lo de Guayaquil es muy triste. Y también algo aquí podemos destacar en Bolivia, que es lo sucedido en Montero con esa niña, que es algo doloroso. Entonces nos replanteamos la idea de sociedad, como decía Sebastián. Creemos que habíamos llegado a un punto con la ciencia, al parecer no. Se estima que para junio Israel saque la vacuna. Al parecer es el país que está más desarrollado en esto de la competencia de sacar una vacuna. También podemos observar que la misma idea de la globalización puede verse condicionada, pues el coronavirus va a dejar efectos muy grandes. Ya la psicosis social se siente, la desconfianza para poder comer en un restaurante, para poder adquirir algún producto es muy grande. Eso se va a plasmar en los viajes. Yo creo que también ahí el sector de la hotelería y turismo tiene razón, que van a ser los más afectados, porque yo creo que la gente no va a tener la confianza para poder salir, para poder viajar, para poder
hacer sus actividades como lo hacía antes. Yo creo que el sistema va a cambiar, cuando esto acabe va a ser un después, quizá que nos cueste mucho tiempo asimilarlo. El mismo fútbol, que tal vez es algo que marca a muchas personas y es un factor común de convivencia, va a cambiar. Ya escuchaba ayer que, por ejemplo, se iban a sancionar a aquellos jugadores que escupían al césped, que esto suele ser algo popular en los jugadores, es algo más de costumbre. Entonces se va mostrando que van a cambiar muchas cosas. Yo creo que es momento de replantear el sistema, pero tampoco es momento de volver a sistemas antiguos, ya sea socialismo extremo o un comunismo globalizado, como algunos filósofos han tratado de decirnos. Entonces hay muchas cosas para replantear, pero esperemos y creamos que se puede solucionar. Y bueno, Bolivia está tratando de sobrellevar esto. Creo que deberíamos remontarnos para hablar lo sucedido en Bolivia al 10 de marzo. ¿Y qué pasó el 10 de marzo? Oruro y Santa Cruz son los territorios donde comienzan con las infecciones. Dicho de otra forma, el 10 de marzo inicia la pandemia en Bolivia. ¿Qué tuvimos en este trama? El 12 de marzo, con el inicio de la medida de suspensión de clases en todos los niveles, suspensión de vuelos, y Oruro ya comenzaba con las iniciativas de cuarentena. Tenemos un 17 de marzo con el inicio del decreto para declarar emergencia sanitaria, y es algo que ha generado mucha controversia, sobre todo en el mundo del constitucionalismo. ¿Cómo observamos estos decretos? ¿Fue emergencia sanitaria el término correcto? ¿Cómo lo ven ustedes, muchachos? Sí, yo creo que parte de todo esto que estamos viviendo, que ya relataste muy bien la cronología, o principalmente tuvo alguna medida de que se debió tomar atención a esto. Mínimamente ya se debía tener alguna estrategia preparada en caso de que esto llegara. Y vemos que el núcleo que constituye el nivel central del Estado mostraba cierta desunión, cierta falta de acuerdo. No, como que todos no jalaban el mismo bar. Podemos decir esto porque yo me acuerdo que las primeras medidas que llevó a cabo el departamento de Oruro fue el cese de clases de clases escolares, la suspensión, mejor dicho, a causa de que o bajo el justificativo de que los colegios era un lugar donde se aglomeraba bastantes personas y podían transformarse en focos de infección de manera repentina. A lo que el ministro Cárdenas, que creo que sigue como ministro de Educación, bueno, sí, la verdad es que sigue, manifestaba un descontento y catalogaba tanto a esa postura como de extremista, como de fatalista, alarmista. Y vemos que ese fue un lineamiento como para decir al gobierno de que ese es el camino que se debería seguir, que a partir de esa toma de decisión tan simple iban a surgir las demás. Y es más, yo me animo a decir de que tanto las autoridades que en ese momento en Oruro actuaban con lucidez, porque después a lo largo del tiempo ya fueron mostrando debilidades, fueron mostrando negligencias y demás, pero en ese momento tenían información acerca de qué es lo que pasaba en otros lados y cómo esta patología se manifestaba a través de la convivencia comunitaria. Entonces fue un factor importante para que después el gobierno vaya ajustando todos los elementos, tanto el recurso humano que poseía, para cometer a partir de entonces cada vez menos errores, ¿no? A lo que yo pienso y pude percibir. Bueno, respecto a específicamente lo que está pasando en el país y lo que ha pasado desde el inicio de todo esto, bueno, es el fiel reflejo, todo lo que estamos viviendo, de un gobierno improvisado. Pueden darle el nombre de transitorio, pero eso no deja de ser que sea improvisado por sí, digamos, desde el inicio. Ahora, dentro de esa improvisación, desde mi perspectiva,
tenían que actuar en este tema con una pulcritud, con una certeza muy rápida, y tiene que ser muy técnica, algo que el gobierno obviamente por ser improvisado no pudo concretar. Ayer decía, justo igual citando a la entrevista que le hacían a Carlos Mesa, hay dos cosas que hizo bien el gobierno, y es la cuarentena y bueno, y restringir, pero esas son cosas lógicas. No, yo no rescataría que hizo bien eso, sino eran cosas como consecuencia de lo que estaba pasando. Eso podría decir. La política en general del gobierno se ha notado muy politizada, demasiado politizada respecto a las elecciones que se vienen, y después voy a hablar más a profundidad al respecto. Pero se nota a leguas algo muy politizado y muy poco técnico. Primero, Entonces, básicamente esos dos elementos nos han hecho caer. No voy a decir que somos el peor país, de mucho menos, y que estamos en la tragedia, que yo pienso que sobre todo gracias a Dios no nos pasa nada más terrible, pero lo que viene adelante, si seguimos con esta política, es muy complicado, la verdad. Y eso podría señalar. No sé qué piensas, Rodri, ¿querías decir algo? sí, precisamente en cuanto a lo que tú argumentabas, y nuevamente citando la entrevista que le hacían a Carlos Mesa, hay algo muy importante que él decía, que tú también comentabas, que como este gobierno le agarra esta epidemia en una época de transitoriedad, en la que además de una crisis política que está sufriendo el país, estas decisiones no tienen la total legitimidad. Bueno, estoy parafraseando lo que él dijo, ¿no? En algún momento, es decir, que las decisiones que va a desarrollar a partir de adelante, conforme las consecuencias y demás que pueden tener, no siempre pueden ser del todo aceptadas por el boliviano. O sea, sí deben ser acatadas por ley, pero sí existe la división acerca de que es un gobierno transitorio y que nosotros no lo hemos elegido, y que para algunos puede que sí haya sido correcta la asociación constitucional, y no quiero entrar en más temas jurídicos y demás, pero es eso lo que hacía notar. Y esto me refiero por qué es tan importante en este tema el tema de la transitoriedad. Hace un momento yo les decía de que el gobierno no tenía ninguna estrategia planeada acerca de la prevención de este virus, por más de que ya había una pandemia, ya se estaba expandiendo a nivel mundial. Y es que yo pienso, o no sé qué piensan ustedes, y es que quiero hacerles esta pregunta, si es que el gobierno estaba planificando que todo esto llegue a partir del 5 de mayo en adelante. Porque si nos remitimos al primer caso en Bolivia, no estaríamos hablando del 10 de marzo. Sí. Entonces, hablando más acerca de las reuniones del gabinete ministerial y demás, o del entorno mismo que tiene el partido político de los demócratas, yo pienso que ellos han debido pronosticar de que esto obviamente se iba a dar a partir de mayo, y que ya teniendo un gobierno electo por sufragio iba a tener mayor protagonismo, iba a poder tomar mayor protagonismo en cuanto a la gestión que se debería llevar en el tema de salubridad. Ese es mi punto número uno, no sé ustedes qué opinan. Y el segundo va más en referencia acerca de las decisiones de la cuarentena. Hay dos puntos importantes. Uno lo menciona bien Rodrigo, y es prevención. ¿Desde cuándo estamos con el coronavirus a nivel mundial? Enero. En Bolivia, ¿desde cuándo se está tomando esto y cuándo ya existía la especulación de casos, la prevención? Desde enero también, porque ya habían indicios. Enero, febrero se veía que había especulaciones de que había susceptibilidad, de que había sospechas de casos, luego descartaban los casos. Entonces el gobierno, si ya veía esos hechos, era previsible de que esto se podía expandir. Está bien, quizá en enero, febrero no se tenía certeza, pero luego se menciona de que
La OMS ya tenía conocimiento de esto y la evidencia empírica está en lo sucedido en Taiwán. Entonces habría que preguntarse qué pasó con el gobierno en el sentido de la prevención, porque enero, febrero ya se empezaba a sonar muy fuerte el tema del coronavirus. Como nuevamente repito, habían casos que se descartaban y ya estaban con la política de medidas de prevención. Segundo punto, tú mencionas de la decisión que se ha tomado. Y para aquí yo quiero remontar lo que decía, la verdad es que no decía tomé... Sebastián, que el gobierno al parecer es improvisado, y con esto no queremos decir que el gobierno es peor o mejor que otros. Debemos mencionar que muchos gobiernos no están teniendo la capacidad para afrontar esta situación, pero el problema de este gobierno es que la improvisación también está fundamentada en lo que dejó el MAS. Y puede que tengan razón, 14 años donde no se ha invertido en salud, 14 años donde no ha tenido gran efecto en la seguridad social, puede estar dando las consecuencias recientes. Pero más aún, la improvisación está en los hechos. 370 millones han sido invertidos para la canasta familiar. ¿Qué se podía hacer con esos 370 millones? Y ojo, que solo para la canasta familiar. El cuerpo normativo de esa cuarentena se remontan en 3 decretos supremos importantes: el decreto supremo 4196, decreto supremo 4199 y decreto supremos 4200. Y podemos observar que progresivamente se va aumentando el impacto y la intensidad de las medidas. Y aquí está el dilema: ¿era estado de emergencia o fue estado de sitio? Y es esto donde yo mencionaba anteriormente que los constitucionalistas han tenido muchas discusiones y mucha controversia al respecto. Y ahí vuelvo a decir, fue una fórmula utilizada por el anterior gobierno, el MAS, y ha pasado muchos acontecimientos en nuestro país al respecto. Por ejemplo, el 28 de marzo se confirmaban los primeros fallecidos, la susceptibilidad a partir de ahí fue mucho más incrementada. El 8 de abril renuncia el ministro Aníbal Cruz, en misma fecha toma posesión el actual ministro, y han pasado tantas cosas que nos dan a entender que debe haber sospechas siquiera de que es improvisado. Y lo peor aún, el 30 de abril tendría que concluir esta cuarentena que fue decretada el 14 de abril. No sé qué ustedes opinan. Bueno, respecto a esto de lo que señalamos sobre la improvisación, yo diría, ningún gobierno en el mundo estaba preparado, ¿no? Más el nuestro, con todo lo que estaba pasando. Pero yo no me refiero a la improvisación en general, sino en específico. Al conocer todo lo que pasaba, nuestro país no se encontraba en un... Que desde enero ya estábamos con esto. Claro, y no nos encontramos en este momento en un declive económico, o sea, no estamos al borde de un estado económicamente mal, digamos. Nuestra economía se mantenía firme. Teníamos todos los medios económicos, tal vez no hospitalarios, pero obviamente se puede avanzar mucho respecto a eso. No digo construir hospitales como lo hacía China, porque eso ya es otro nivel de desarrollo, pero lo básico que siempre ha sido implementar, dar nuevos lugares donde las personas que se enfermen puedan ir a aislarse, y eso no necesariamente tiene que ser un hospital. Pero bueno, entonces lo que pasa aquí es que lo que a mí me enoja personalmente es que el gobierno, teniendo todos los medios, tenía que hacer una estrategia desde el inicio, una estrategia grande y general, no centralizada, y eso después voy a hablar, respecto a todo lo que estaba pasando, un plan nacional de prevención contra el COVID. Y eso tenía que abarcar muchas cosas: economía, salud, sociedad. Pero lo que pasa aquí es que no han hecho ese plan, no han desde un momento rápido han desembolsado recursos, y es lo que estamos viviendo. Entonces eso es lo que me molesta un poco, la improvisación de todo eso, respecto a desde el momento en el que se conoció todo esto de la pandemia. No sé qué pensabas más, Santi. Bueno, yo creo que para ir cerrando esta parte, yo lo resumo así: esta gestión
medidas improvisadas, penalización, bono votos, falta de legitimidad y el fracaso de las autonomías. Y creo que con todo esto cerramos la primera parte, que era introductoria, para ponernos en contexto. Han pasado muchas cosas desde el 10 de marzo y veamos qué nos depara el presente y el futuro. No se ve muy prometedor, pero tenemos que encontrar las alternativas para poder hacer bien las cosas. Este gobierno está politizando mucho y creo que eso es evidente. Creo que ya se debe acabar el fundamento de que el MAS me dejó el gobierno así, o de que no tenemos la suficiente legitimidad. Si bien no lo han dicho, es más que obvio que se siente así. Es hora de fijarse y acentuarse en el presente y trabajar para el presente, para prevenir que el futuro no sea tan malo. Bueno, queridos oyentes, como ya resumíamos la primera parte, uno de los aspectos principales que tocábamos era el tema de los bonos, pero lo tocábamos de manera rápida, ¿no? Y es importante esto porque ha recibido bastantes luces, bastantes críticas, en medio de una connotación que distorsiona el contexto, el hecho de que la presidenta Yanina Áñez haya decidido candidatear. También es candidata. Sí, entonces voy a repasar un poco los datos. Obviamente los periódicos manifiestan algunas aproximaciones, pero en algunos casos pude encontrar que esas aproximaciones no podían coincidir con el número de beneficiarios. Entonces me tomé la molestia de sacar algunos cálculos propios. Tenemos hasta la fecha 3 bonos que ha dictado la presidenta, los cuales el primero se llama bono canasta familiar, que va a beneficiar que ya benefició o que beneficiará a más de 1 millón de bolivianos, con un presupuesto de 400 millones. Después tenemos el bono familia, el bono canasta familiar, por si acaso, es para aquellas personas de la tercera edad, para las personas discapacitadas o para las madres que reciben el bono Juana Zurduy. Posteriormente tenemos el bono familia, el cual beneficiará a todos los estudiantes. En principio este bono solo era para los estudiantes de colegio fiscal, pero con el paso del tiempo la presidenta lo fue prolongando para los estudiantes de colegios particulares, el cual beneficiará a 3.147.905 estudiantes, y más o menos el presupuesto destinado a este es de 1.573.952.500 bolivianos. Y como último, el que más movimiento generó en las redes sociales, nos encontramos al bono universal, que estos datos sí no los pude corroborar de una fuente certera, porque no encontré algún medio de comunicación que hacía referencia al número de beneficiados, pero se aproxima por fuentes extraoficiales que es de 4 millones de beneficiados, y eso nos daría alrededor de un presupuesto de 2.000 millones de bolivianos aproximadamente. Pero no sé ustedes qué opinan. Es una cifra bastante elevada la que se maneja. ¿Qué se podía hacer con todo ese dinero? Yo me pregunto. ¿Era necesario utilizar bonos? Ya, yo entiendo que el poder adquisitivo del dinero puede evitar que las personas sientan que estamos en crisis. Lo comprendo, entiendo eso. Pero
Yo denomino estos votos como bonovotos porque la misma forma de presentarlos de la señora presidenta Yanine Áñez no se podía entender si esto era una declaración presidencial o era una declaración de campaña. Y bueno, hay que plantearnos si este dinero está siendo bien utilizado y los requisitos también de cada bono, porque entre los tres podríamos juntar que todos van a poder percibir los bonos, pero esa es una afirmación que no tiene fundamento, porque el bono universal que da muchas restricciones. Ayer Rodrigo nos daba un ejemplo interesante. ¿Qué pasaba con un profesor que no está cobrando los sueldos y salarios de este mes? ¿Recibiría el bono? Y según los requisitos no. Entonces son medidas para mí populistas. Creo que la técnica de subirse a un helicóptero y botar dinero no es la adecuada, y con toda esta inversión podías mejorar las medidas de mitigación. Yo me pregunto cuál era el objetivo de la cuarentena. Claro, es decir, entramos en un momento de cuarentena donde se paraliza prácticamente la economía a través de la graduación en ascenso en la cual se fueron estableciendo las medidas, ¿no? Y principalmente el hecho de que muchas personas, no podemos estimar algún número, pero por la calidad de vida que se lleva en Bolivia, aproximamos a que son bastantes personas las que viven del sueldo que ganan día a día. Entonces, si no estás de acuerdo con los bonos, ¿qué medidas podías haber tomado en el lugar de la presidenta para tratar de paliar esta situación? Principalmente enfocándonos en este tipo de sectores, porque mira, yo puedo pensar lo siguiente, de que denominarlo bono voto es que a partir de cada decisión que va a tomar la presidenta va a generar la susceptibilidad de que está pensando primero en su campaña si esto lo va a beneficiar, para posteriormente afrontar la crisis y que obviamente tenga rédito o beneficio. Tenemos la certeza de que yo hago algún ajuste en que los bonos de que sí se deberían haber dado los bonos, pero que en algunos casos están teniendo un presupuesto mayor al que deberían tener. Por ejemplo, algún ajuste que yo podría hacer con el bono estudiante es que si una familia que tiene 3 hijos y va a recibir 1.500 bolivianos por el bono familia, entonces debería haber alguna algún sistema de medición que ajuste ese presupuesto elevado que va a recibir. Pues en este caso evitaríamos que el bono universal también se dé de manera excesiva a 4 millones de beneficiados. Ese es el punto al cual yo me quería referir. Pero volviendo al inicio de la pregunta, ¿tú qué medidas hubieras tomado para paliar principalmente en esos sectores? Es una pregunta que Carlos Mesa no quiso responder. Mira, he publicado algunas cosas por mis redes sociales, lo admito. Y aquí hay dos problemas. Tienes un problema de productividad por un lado, que si no tienes personas que van a trabajar, si tienes restricciones, no vas a producir muchas cosas. El segundo punto es que tienes un problema de deuda, ya sea individual o de manera empresarial. Entonces tienes a un sistema económico que no produce, y si no produce no va a poder pagar salarios y tampoco va a poder cubrir sus deudas. Y debemos tomar en cuenta que este país es muy burocrático y en cuanto a lo impositivo es muy rígido, tiene un sistema impositivo muy fuerte, muy elevado en alícuotas. Entonces todo eso genera de que tengamos que utilizar estas medidas. Los bonos no son malos en sí, pero son de doble filo y más en este contexto. Y tú me decías el dilema de esto es de la campaña o esto es de la gestión. Yo te pregunto, ¿tenemos certeza de que esto no es de la campaña? Y puede que no, pero y no puede que sí. Tienes que tener también en cuenta una cosa, que lo que la condena a la presidenta es el hecho de que el protagonismo que ganó a través de la transitoriedad y el hecho de que haya decidido candidatear, cualquiera de las decisiones que iba a tomar en esta tragedia, en esta pandemia, iban a tener esa susceptibilidad. Entonces no podemos juzgar el carácter moralista de la presidenta desde esa posición, porque sabemos que cada decisión que va a tener otro tipo de connotación, principalmente por el contexto que la agarra. Entonces yo creo que en cuanto a un tema de emergencia de salud,
Yo creo que ese tipo de críticas son las primeras que se deben dejar de lado. Ya posteriormente, como Carlos Mesa dijo, no estamos en momento ahorita para hacer una calificación. Si una vez que pase esto nosotros ya podemos hacer una evaluación acerca de este tipo de cosas, yo te digo, mi crítica principal por el momento acerca de los bonos es que tienen un presupuesto sobreestimado, que deberían, que tal vez el hecho de que muchas personas que no lo necesiten lo reciban, debería ser un factor y de elemento muy importante para tratar de ver cómo los sectores que de verdad lo necesitan se benefician más de estos. Por eso te proponía otra medida de medición, pero yo creo que ahorita no estamos en condiciones para juzgar el carácter moralista o la personalidad moralista que está adoptando la presidenta en este entonces, porque no sabemos en realidad cómo piensa. Por eso mismo te decía que no tenemos certeza, pero cuáles son los hechos y qué nos dan a entender. Sebastián, no sé si querías decir algo. Bueno, la verdad es que estoy muy atento a lo que dicen, me parece genial y me agrada sus percepciones. Respecto a lo que yo les podría decir, es que hay que reconocer primero una realidad muy latente del país y mucho más allá del bono como político, como lo que sea, es que nuestro país tiene un 80% de gente que no tiene un trabajo fijo, ¿no? Y que trabaja, casi como el se dice, 80% según estimaciones en 2019. Ya. Ese número es alto. Entonces, la realidad es más dura de lo que parece, porque a veces podemos ver números, pero o sea, uno va a barrios marginales o a otras zonas y se da cuenta que hay una persona que no tiene ningún recurso, que tiene que trabajar, que tiene 4 hijos, que no tiene para comer, que está rogando para que le den un poco de verduras o algo así. Hemos llegado hasta ese punto. Entonces, ahí el gobierno obviamente tiene que tomar una decisión. Ahora, la decisión es correcta, que sea bonos o puede ser dar productos también. Es otra opción. Claro, porque el bono, si bien yo pienso que todas las personas en este momento van a gastarlo en alimentos, no creo que nadie sea muy, que no tenga la cabeza como para comprarse alguna otra cosa que no tengan nada que ver. Pero no era mejor dar alimentos a las personas, fortalecer la industria, porque al final y al cabo toda la gente va a ir a comprar alimentos y no se sabe qué tipo de alimentos, ¿no? Y ahí viene mucho, perdón, Rodri, lo de que, a ver, estamos dando bonos para que la gente subsista, pero también hay que pensar al otro lado. ¿Qué tipo de alimentación va a comprar esta gente? Y lo básico es estamos pensando en gente que tiene que combatir el virus alimentándose bien, y lo básico es que van a comprar fideo, azúcar, arroz, carne, papa, lo que es básico para todas las familias. Pero acaso estamos viendo realmente que la gente tenga la posibilidad de alimentarse mejor para combatir el virus, porque al final y al cabo creo que la percepción es que todo el mundo se va a tener que infectar para que así en algún punto ya nos llegue a una inmunidad a las personas y ya no pasen la enfermedad. Entonces creo que los medios, una buena política tendría que ser, hay que alimentar bien a la gente, hay que darle los medios suficientes para que al momento de enfermarse por cualquier medio pueda sobrellevar esta y superar esto. Creo que también es una percepción a futuro y es una percepción lógica. Estamos dando bonos para comprar qué tipo de alimentos, y es el gobierno tiene que preocuparse de todo eso, no solo preocuparse por lo de la política como por una parte, o regalar dinero, porque al final y al cabo es regalar dinero en base a un discurso obviamente moralista que nadie lo va a negar, y es eso. No sé qué piensan respecto a eso, chicos. Volviendo un poco hacia la crítica que hacíamos del denominado bono voto, yo me pregunto y quiero dar a ver algún tipo de ejemplo, y este ejemplo va a ir más que todo como pregunta hacia ustedes. Ya cuando el presidente Evo Morales estaba en sus últimos días al mandato y estaba con la intención de negociar con los
partícipes políticos de los conflictos de octubre, él manifestaba como un tipo de propuesta para salvar la crisis que vivíamos en ese entonces, ir a nuevas elecciones, mandar una convocatoria para nuevas elecciones. Pongamos que estas nuevas elecciones también hubieran tenido lugar el 5 de mayo, como hasta la fecha, por el método, por el mecanismo legal siguen vigentes, pero al presidente Evo Morales le hubiese tocado también atravesar esta pandemia y hubiera hecho lo mismo que la pandemia, es dar bonos. Entonces, igual lo hubiésemos catalogado de bonovoto, el carácter político al cual se estaba, el cual ya se estaba por llevar a cabo con la fecha de las elecciones, y el hecho de que te agarre una pandemia y que tú quieras solventar o establecer alguna medida para las familias o para los sectores que viven del trabajo informal, dar bonos, también lo catalogamos como bonos para beneficiar a la imagen política. Mira, está muy bien tu ejemplo y muy bien el análisis. El problema es que si ese hubiera sido el contexto, al señor Morales lo han elegido 4 años antes. El punto aquí es que la legitimidad de la señora Áñez se va a una sucesión constitucional en un país donde, queramos o no, sigue fragmentado. Entonces el problema claro, está mira, no es que pero la legitimidad también ahí se pondría en duda. Claro, pero el punto es que le han dado la legitimidad hace 4 años, mientras que la señora Áñez en ningún momento le hemos dado la legitimidad. Está bien, es legal, dio la sucesión constitucional, pero la realidad es que hay sectores que no le dan la legitimidad, y ese es el punto. Y si en tu ejemplo Evo Morales utilizaba igual un bonovoto, el hecho está de que a él le dieron la legitimidad 4 años antes, mientras que la señora Áñez no. Está bien, es un gobierno legal, es un gobierno legítimo para mí, pero podría haber tenido, duraba 4 años, y el lapso que estamos viviendo esto ya supera los 4 años, técnicamente la legitimidad ya se hubiera perdido. Bueno, aunque tú me dices que ya el hecho de que lo hubieran elegido en elecciones tiempo antes le puede dar algo. Claro, ahí está la legitimidad, el problema es la legitimidad. La legitimidad también se mide por tiempo, crack. Claro, por eso mismo. Pero el hecho es de que hay indicio, hay un antecedente, hay un precedente que te dieron la legitimidad. En tu ejemplo que dabas, al señor Morales le dieron la legitimidad hace 4 años. Mientras sí, ya la señora Áñez en ningún momento. Ya hay algunos sectores, yo me incluyo, que le hemos dado la legitimidad. Pero hay otros sectores que no, y ese es el hecho. Y el señor Mesa ayer también en su entrevista, de manera indirecta, dio a entender eso. El problema está en la legitimidad. Entonces, cuando no hay legitimidad, tienes una campaña por delante y estás de candidato y tomas estas medidas, existe susceptibilidad de que se denominen bonovotos, porque quizá hubiera sido distinto que si la señora Áñez daba esta postura y estas medidas y no era candidata. Claro, hubiera sido distinto, por eso te digo, la tonalidad la cambia a partir de todas sus decisiones, a partir del momento en que determina su lanzamiento como candidata a las elecciones. Pero yo quería también hacer una contraposición acerca de lo que decía Sebas hace un momento, de que él, si no me equivoco, quería ir más directo a fortificar la alimentación de las personas. Mira, en un momento de crisis, yo entiendo como crisis algo, y también quiero poner un ejemplo. A mí me pagan, ponte un salario de 700 bolivianos por mes, y estoy en los últimos días de la mesada. Entonces estoy a 25 daremos un mes X de febrero. Me quedan todavía 3 días, pero tengo 20 bolivianos para subsistir. Entonces, en un momento de crisis, ¿qué es lo que haces? Si tienes que bancártela con arroz y huevo, te la vas a bancar así, no hay de otra. Entonces yo creo que en este momento todos estamos jalando hacia el extremo. Todos vamos a intentar jalar hasta donde más se pueda. Y es que esos 500 bolivianos obviamente no van a poder servirte para que tú consumas un manjar o todo un banquete que te dé y nutra de las vitaminas, proteínas y demás cosas que necesita tu cuerpo para fortificar tu sistema inmune. Pero en un momento de crisis eso es lo que haces, o sea, comer hasta donde vas a jalar, porque
todos debemos llegar hasta ese extremo. Y es la realidad que muchos viven ahora. Claro, pero yo estoy hablando de la política del gobierno. Su política tiene que basarse en eso. O sea, no solo es dar y regalar dinero. La política de salud tiene que ampliarse mucho más en épocas de crisis. Y obviamente el gobierno tiene todas las facilidades. Yo obviamente digo, un manjar no necesariamente tiene que ser algo que te alimente. Hay muchas cosas que la gente no, o sea, que no necesariamente necesitas comprar lo mejor del mejor para tener una buena alimentación. Hay muchos componentes básicos de que producimos que pueden básicamente alimentar bien a las personas. Pero lo que yo me refiero no es tanto eso sino que el gobierno tiene que prever todo eso. Si no, por más que aquí estemos luchando meses y meses y la gente no está realmente para su sistema inmune y su cuerpo no está para combatir un virus, entonces no tiene mucho sentido. También va mucho por ese lado. Es una política amplia de salud, no simplemente parece que solo vemos, digamos, la punta del iceberg, pero tiene mucho que ver. Y creo que eso es también un error grave del gobierno, que no está viendo lo de abajo, todo lo que tiene que haber abajo. Lo de arriba es fácil, lo de regalar dinero es muy fácil. Es sacar 500 o no sé, 300 millones del tesoro o de cualquier lugar, dárselo y ya me despreocupo y para mí ya están bien. La gente ya está bien, pero ¿realmente van a combatir? ¿Realmente has mejorado el sistema de salud? Para mí no sé qué piensan. Al respecto, yo mencionaba la importancia de las autoridades de fiscalización y control social. ¿Por qué? Porque para mí una buena propuesta hubiera sido crear una exclusivamente para el comercio informal. En el 2016 se estimaba, según la OIT, que Bolivia tenía un 70% de índice en trabajo informal. En 2019 este número es 80%. Entonces yo creo que si quieres incentivar la productividad, crear una autoridad de fiscalización y control social adjudicando todo el mercado. Al adjudicar le das un salario fijo, ahí podría emplearse mucho mejor la inversión de los millones que se han dispuesto y los millones prestados por el Fondo Monetario Internacional. Dabas un salario fijo, al mismo tiempo generabas la productividad, dabas garantías a los trabajadores, podías coordinar para que estos vendan en zonas específicas, podías coordinar para que exista más control en los mercados. Se podía hacer muchas cosas, creo yo, se podía generar muchas alternativas. Pero también el hecho está de el problema de las autonomías, porque el nivel central se va a encargar de planificar, pero ¿dónde ejecutamos ese plan? ¿Dónde ejecutamos esa medida o dónde ejecutamos esa política? Es en una municipalidad, y ahí está el fracaso del sistema autonómico. Tenemos hechos como en Cochabamba, donde el señor Leyes hace una contratación como la que hizo. Tenemos problemas de intereses como el señor Pazzi, una alcaldía que desde hace muchos años no encuentra un norte como la que es de Oruro. Entonces también el problema está en el sistema autonómico, porque como decía Sebastián, el gobierno puede tener muchas ideas, pero el problema está en la ejecución, y la ejecución está en los municipios. Volviendo al tema de los bonovotos, como decía Rodrigo, y la discusión que tenemos al respecto. Mira, no tenemos certeza de que lo haya utilizado como campaña, pero da la impresión, y tal vez tienes razón, el término bonovoto no es el correcto y no estamos en posición para hacer un juicio de valor. Pero el problema está en que con esa inversión podías hacer muchas cosas. Si el objetivo era cortar la curva epidemiológica, podías invertir eso para dispensadores públicos de barbijos, alcohol en gel, guantes, para aumentar tu capacidad en la cantidad de los test, para comprar cámaras de bioseguridad, para equipar a los centros de salud. Se podía hacer muchas cosas. Está bien que el poder adquisitivo y hacer sentir a la gente que tiene es correcto, pero al mismo tiempo el hecho de que los bonos estén con ese 80% de empleo y trabajo informal, y generalmente ahí están personas que venden productos, personas que venden frutas, verduras y demás insumos de primera necesidad, suban sus precios. Y aquí está el hecho de que un precio no sube ni baja, sino un precio se adecua al poder adquisitivo que tengamos. Entonces ese lugar, ese sector que no pueda generar productividad y que sea amenazado por el contexto, consecuentemente va a subir sus precios para poder rescatar algo.
Entonces yo creo que una buena medida hubiera sido crear una autoridad de fiscalización, control social, exclusivamente para este sector, darles un sueldo fijo, generar la productividad, garantizar la productividad, y ahí podías adjudicar muchos productos en especie, inclusive podías dar esos productos a un precio mucho más barato, te podía hacer muchas cosas. Ya para ir continuando con esta parte del programa, también tenemos que tocar un tema de vital importancia, o bueno, que fue de vital importancia y que causó mucho revuelto en los medios de comunicación, y es el tema de los repatriados, de las personas que se encontraban aguardando la repatriación entre Iquique y Oruro, más precisamente en la localidad de Pisi. Tenemos que tener en cuenta de que estas personas argumentaban de que fueron a trabajar por un tiempo delimitado hacia la ciudad de Iquique, y que como la pandemia les agarró de sorpresa, entonces muchas empresas tuvieron que prescindir de sus servicios. Entonces ellas mismas estuvieron aguardando algún pronunciamiento del gobierno para permitir su ingreso a territorio nacional. Sin embargo, podemos ver que el gobierno sugirió que los mismos guarden 14 días de cuarentena en la frontera, que estas mismas después se quejaron acerca de que estaban viviendo no tenían las condiciones necesarias para la cuarentena, a lo que posteriormente autoridades como el gobernador de Oruro manifestó que ni él ni el gobierno central puede hacerse cargo de la manutención de estas personas, gastos en cuanto a lo que pueden consumir, los gastos de vida y demás. Finalmente ya podemos decir de que este número fue incrementando, más o menos llegaron hasta las 50 personas. Bueno, se tienen mayores datos, pero yo les estoy hablando de los datos corroborados, y que entre las principales discusiones también se pudo ver las declaraciones del alcalde de Colchane hace 20 años, pidiendo que se ponga la mano al corazón por sus conciudadanos, ¿no? Y no sé qué pueden opinar ustedes acerca de este acontecimiento, que como dato extra yo les digo de que en ese momento Chile sufría de 5.160 casos hasta el 8 de abril de coronavirus. Entonces, teniendo este dato, les cedo a ustedes la palabra. Creo que ha sido un tema de mucha conmoción en dos sentidos. Uno, el de la política exterior y la política de migración, y el otro de la campaña política del MAS. Entonces, creo que ha sido falta de profesionalidad de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se entiende que no se podía condicionar a la cuarentena actual, pero se podía generar mejores condiciones para los que se encontraban asentados en dichos territorios. Pero ¿cuál ha sido el argumento? Y a mí un problema que me causa este gobierno es que no veo profesionalidad en algunos puntos. Se pintaban así. Yo recuerdo que cuando Karen Longarich fue posicionada en noviembre, yo decía, qué interesante, quisiera ver cómo va desarrollando, y luego poco a poco me decepcionó. El punto está de que cómo justifico el problema, y ahí es algo donde yo sí condeno al gobierno. Justifican con el MAS, justifican con que están causando revueltas, justifican con que son sus agentes, y puede que sea cierto, pero no debe ser una justificación que impida generar planes, políticas, generar acción para poder llevar a cabo una gestión pública. Y lo que pasó con los repatriados es algo similar. Respecto al tema que nos plantea Rodri, yo creo que tenemos en ese sentido tenemos dos problemas grandes. Uno, lo que decía Santi, un gobierno y un Ministerio de Relaciones Exteriores que se quedó muy negligente, ¿no?
Y por otra parte, que es algo que tal vez el gobierno también lo vive en carne propia, y es el problema de la población, el problema de la gente. Tenemos un problema grande en la gente, que primeramente no va a respetar, no respeta muchas veces las cuarentenas, o peor, no, ha habido muchos casos en los cuales a las personas las cuales se les ha dejado pasar en los cuales ha habido contagio. Entonces tenemos esos dos problemas. Ahí el gobierno tiene que tener la capacidad suficiente como para solucionar ese problema. Desde el principio, obviamente, el actuar muy laxo ha generado vulneración de derechos humanos muy importante. Tal vez también era una jugada política, porque en cuanto al MAS, yo no descartaría nada, ni en cuanto al gobierno tampoco se descarta nada. Pero hay una cuestión la cual es innegable, y es que toda persona, todo ciudadano boliviano, y mucho más todo ser humano, tiene derecho a ingresar, obviamente respetando distintos protocolos y demás, a su país con la libertad de cualquier otra persona. También pareciera que el gobierno se ha agarrado con esta gente por algún rumor o por algo de inteligencia que les ha dicho que son del MAS, no sé. Y obviamente les ha dejado en plena frontera, pero al final y al cabo todo el mundo se da cuenta que el gobierno, por más que diga en algún punto en su discurso no van a ingresar o no vamos a dejar transitar, existe algo mucho más grande, y son los derechos de las personas, la libertad de las personas, la dignidad de las personas. Y el gobierno muchas veces con ese discurso de la vida es primero y el bienestar de todos, está vulnerando varios derechos. Eso podría decir, no sé qué piensan, chicos. Gran parte del problema surge a raíz de que el gobierno también acepta un avión proveniente desde Chile con 100 pasajeros, bajo la excusa de que ellos habían realizado un trámite burocrático más regido hacia lo que debería ser el protocolo, y los mismos pasajeros habían alquilado el avión para transportarse. Entonces esta acción era condenada bajo los medios de comunicación como una desigualdad total hacia las personas. Obviamente que tildaban a las personas que estaban en la frontera como de menos poder adquisitivo que las que llegaron en avión. No solo esto, si yo discrepo bastante con algunas vertientes de los derechos humanos, es que a veces el Estado, como en estos casos especiales, busca priorizar el bien común, porque no nos olvidemos de que todas estas personas no pertenecían solo a un departamento. Una vez ingresado al país, tenían que volver hacia cada una de sus ciudades. Puede ser Santa Cruz, Sucre, Oruro, Potosí y demás. Entonces, si una de estas personas hubiese tenido el contagio y hubiera contagiado a un número menor de todo ese conjunto, unas 60 personas, entonces estaríamos hablando de aquel entonces, ese 8 de abril, un número bastante mayor de infectados en un solo día, que obviamente ya hubiera estado en territorio nacional. Entonces, en este caso sí se debe preponderar lo que es el bien mayor, aunque después si pasaba algo con tal vez en algún caso de fallecimiento o desequilibrio de salud con una persona de la tercera edad, se podía atribuirle responsabilidad al gobierno, pero también las personas deben entender de la postura que está tomando, que es una negociación en que las dos partes tienen intereses. No estamos en una situación normal donde se está intencionalmente se quiere restringir el derecho a la libre locomoción, sino más aún es que en un contexto común este tipo de prohibiciones ni se debería negociar, porque las personas tienen total libertad, pero ante una situación como esta, yo creo que hay que también ponerse en la postura del gobierno y ver que los efectos nocivos que la entrada de estas personas podían tener. Al fin y al cabo se llegó a los 14 días de cuarentena en la frontera y las personas pudieron después retornar a cada una de sus localidades. Previa notificación
de que ninguna presentaba algún tipo de síntoma que podía contener el virus. Pero yo les llevaba el dato de que en ese entonces Chile vivía con 5.160 personas con coronavirus. Entonces ese dato también hacía al gobierno preocuparse. Y ahora tenemos que también solamente hace unos días atrás, refiriéndonos hacia el 22 de abril, la ministra de Relaciones Exteriores mencionaba de que ya no iba a haber repatriaciones. Esto ya hablando de un contexto general de la región, ¿no? Porque sabemos que habitan muchos bolivianos tanto en Argentina, en Chile y demás países, por el hecho de que Bolivia es un país pobre y porque no se vertirá ningún tipo de ayuda económica, pero sí se suministrarán algún tipo de instrumentos, de servicios, de elementos básicos, ya sean medicamentos y demás, mediante consulados. No sé ustedes qué opinan ante esta declaración, o tal vez volviendo un poco hacia la primera mención que yo hacía con los repatriados. Mira, comprendo el punto y el peligro que existía en ese entonces con Chile. Está bien, se debía cumplir los requisitos para que puedan entrar al país, existía un bien mayor, comprendo y comparto y respeto tu opinión. Pero el problema es cómo estaban las condiciones de aquellas personas. Y creo que el principal problema surge ahí porque tardaron mucho en abastecer de alimentos, de cuidado. Se podía hacer, yo creo que sí se podía hacer, pero tardaron mucho. Y también lo que alimentó fue el hecho de que decían que eran agentes del MAS, que como decía Sebastián, de aquel partido político se puede esperar todo, pero no era fundamento para que te impida hacer tu trabajo. Exacto, y es que en este sentido lo que siempre va a jugar en contra, y es donde un gobierno la verdad demuestra si está hecho para las situaciones, es cuando sobrelleva lo que significa la presión mediática, la presión que ejerce los medios de comunicación en la opinión social. Entonces, un periódico puede ser lo suficiente, poniendo un titular diciendo el gobierno de Áñez se niega a repatriar a las personas en la frontera. Y es que también la comunicación faltó, porque tranquilamente podíamos hacer algún tipo de relacionamiento amistoso con Chile para que se encargue de manera compartida con relación a las necesidades que tenían estos ciudadanos. Ahora no estoy muy seguro de cuál era la jurisdicción o cuál era el reglamento en cuanto a la jurisdicción que estaban estas personas, pero desde ese sentido faltó comunicación. No es justificativo, pero también se debe entender que también estaban atendiendo otras necesidades que pueden ser tal vez catalogarse como prioritarias, como el hecho de que en ese entonces estaban revisando hospitales para la internación de pacientes y demás, pero es verdad que lo dejaron de lado. Claro, pero ahí está el Ministerio de Relaciones Exteriores, tenías otros ministerios haciendo justamente ese trabajo, pero el que se encargaba exclusivamente de ese asunto era el Ministerio de Relaciones Exteriores. Quería tocar acerca de hablamos un poco, empezamos hablando un poco un poco de todo en la primera parte del programa, pero es menester también hacer relevancia acerca de la campaña política en tiempos de emergencia. ¿Ustedes cómo han podido percibir? Miren, yo tengo el siguiente enfoque. Si detectamos ahorita quiénes son los partícipes políticos que hubieran estado actuando el 5 de mayo, hay participaciones destacadas, como la de Camacho, que en algún momento se ha notado, no se ha hecho notar, más bien muy, muy activo en cuanto al hacer críticas a las decisiones del gobierno, solo unas cuantas al principio de la epidemia por el virus, pero en realidad ha sido partícipe de bastantes donaciones a través de su empresa avícola, que si no me equivoco tiene en Santa Cruz. Posteriormente, haciendo las críticas más fuertes, tenemos a Chion Chang, que mediante sus redes sociales critica todo
lo que hace Janine Áñez, hechos relevantes como el de Tata Quispe, como cuando rompe con la cuarentena y se lo acusa de atentados contra la salud pública. Tenemos también videos que él publica acerca de del uso de bienes del Estado como el avión presidencial, que lo utiliza la hija de Janine Áñez, el cual hace una crítica también bastante fuerte a aquello. Y tenemos también otras críticas acerca de personas que postean en sus perfiles de cómo les está afectando el tema de que Janine Áñez se haya metido con los alquileres, el tema de desalojos y demás, como afecciona a su propiedad privada. Entonces, de este personaje yo puedo hacer un juicio de valor. Sí me atrevo a hacerlo, que es una persona que actualmente no está teniendo una línea, que va a criticar todo lo que es criticable, no va a defender nada, y yo creo que es una de lo más desagradable de la política que podemos ver en este entonces. También del personaje Arce Catacora, de él como líder podemos destacar las insistivas peticiones a la presidenta para que acepte la ayuda de Cuba. Esto también hablo de los primeros días de la epidemia, y posteriormente acerca del movimiento que están generando las bases para pedir que las elecciones se lleven a cabo este 5 de mayo, que también juega parte que queramos o no del contexto político. De Mensa, como pudimos observar, creo que es del que estamos más al pendiente, un personaje que ha reconocido las características buenas del gobierno, como también alguna que otra sugerencia o crítica en algún caso con respecto a las pruebas y test, pero que no ha hecho mayor participación más allá de dar entrevistas o conceder diálogos a medios de comunicación. Con respecto a Tuto Quiroga, ha estado bastante atento en redes sociales haciendo análisis, y les digo todo esto porque en algún momento puede generar tanto beneficio como maleficio a sus respectivas imágenes políticas, ¿no? ¿Ustedes cómo perciben este aspecto? Como mencionaba al inicio del programa, el circo político al parecer se abrió, está en funciones en plena epidemia y nos está vendiendo boletos falsificados. Creo que todo lo que se ha tratado de decir ha sido parte de la campaña política. No queremos decir que esto sea bueno ni malo, cada uno puede sacar su propio juicio de valor, pero ahí también ha perjudicado mucho la gestión de la señora Áñez, y también yo critico eso. El hecho de que el señor Arce Catacora mencione sobre la cantidad de los bonos ha sido terrible, y más aún cuando tienes un sector que es bien revulsivo y que va a hacer caso a lo que digas y va a criticar lo que se está haciendo de parte del gobierno. Creo que no suma, y en ese sentido también aspectos como los de Camacho no generan lo que deberíamos generar, que es en ese momento unidad. Y también yo creo que es parte también del mismo gobierno, porque quizá hubiera sido algo bien visto que se cree un comité de planificación como el comité científico, pero ese comité de planificación es reforzado por los políticos y entre todos se puedan construir lineamientos para encontrar medidas para esa cuarentena. Creo que no se ha hecho eso, y también hubiera sido algo raro, creo, porque la politiquería en Bolivia no es política, es politiquería, y esto es lo que estamos viendo. El señor Carlos Mesa siempre ha tenido esa línea de diplomacia, esa línea un poco conservadora a la hora de declarar, y ayer se mostró eso, pero en sí lo que estamos viviendo es que combinamos la cuarentena con un escenario político y está matando al país. Ese es el punto. Bueno, respecto a lo que yo puedo señalarles, chicos, ahí básicamente se nos muestra la seriedad de cada partido, ¿no?
Y los que tienen menos interés respecto al país y a la situación van a actuar menos, y los que tienen más interés, y eso no quiere decir salir todos los días a los medios ni hablar cada segundo, sino simplemente van a actuar respecto a lo que está ocurriendo. Y obviamente van a criticar, porque criticar no siempre es bueno ni malo. Entonces tienen que hacerlo. Un partido político serio tiene que observar las cosas malas y hacer las cosas buenas, obviamente. O valorar las cosas buenas. Pero se nota que muchos han decidido callar, y los únicos que hablan sobre las elecciones son el MAS y creo que Carlos Mesa, e incluso, bueno, la presidenta ya está en otras cosas. Eso podría señalar, no sé qué más para culminar, muchachos. Bueno, quizá para culminar, el hecho está en que deben pedir que reflexionen los políticos. Es algo quizá imposible, pero hay que seguir eso, hay que generar unidad. Creo que también el problema ha sido que no se les ha considerado como partícipes de la planificación. No he visto esto antes en la política, pero quizá hubiera sido interesante coordinar con ellos en algunos puntos, porque tenemos que entender que cada político tiene un sector en el cual tiene fieles. El MAS es el vivo ejemplo, y se podía tal vez mitigar un poco y reducir los casos de desobediencia por ese sentido, pero bueno, al parecer no, y esto es lo que está generando el problema al país. Tienes a un ministro de gobierno que dice cada barra basada, que está penalizando todo, pero es lo que hay y tenemos que sobrellevar esto. Es lo que hay. Y con eso, y con lo que hay, vamos a sacar adelante todo esto, estoy seguro. Bueno, chicos, entonces regresamos con la tercer bloque del programa. Y bueno, vamos a hacerlo esta parte un poco más ágil, más dinámica, para terminar nuestro análisis, nuestro primer piloto respecto a nuestro podcast, que esperemos que les agrade. Es una nueva iniciativa que estamos haciendo y lo vamos a estar subiendo por las redes sociales, lo vamos a estar subiendo por plataformas de podcast, y esperemos que les agrade. Cualquier comentario siempre es bien recibido. Y bueno, entonces para esta última parte, muchachos, quisiera un poco profundizar más. Hemos hablado de varios temas, me agradan varios temas, y entonces esta última parte voy a ir relacionando los temas que hemos tocado. Inicialmente, creo que hay que ver más a profundidad lo que está pasando en la realidad. Muchas veces nos ponemos a ver en lo superficial, en las noticias, en lo que los medios de comunicación nos presentan en las noches. En las noches nos presentan 10 casos más, 50 casos más, bueno, etcétera, etcétera. Y nos quedamos con eso. La gente creo que se ha quedado en su casa, y ya no está analizando, ya no está pensando lo que está pasando en realidad. Es muy cómodo estar en casa y escuchar las noticias y asustarse. Me parece una parte muy cómoda de la gente, pero hay que también salir afuera. ¿Qué está pasando? La enfermedad no solo son números, lo que está pasando no solo son datos. Entonces, en ese sentido, me ponía a pensar hace unos días, muchachos, que creo que la gente tiene mucho miedo respecto a lo que está pasando. Hay mucho miedo, temor, y el miedo produce cosas muy malas en la sociedad. Produce racismo, produce desprecio, produce pelea, produce violencia, solo por el hecho de tener miedo a algo que no podemos ver ni percibir. He visto casos en los cuales la gente ha despreciado a mucha gente por su condición, y se ven muchos casos así. O sea, pareciera que en nuestro subconsciente el que sale a las calles y el que es más pobre está tildado ya de enfermo, como se podría hacer una analogía como un leproso. Existen muchos casos así, y es preocupante porque el miedo en las personas saca, creo que lo peor de las personas, y mucha gente que en su vida ha sido mala ya empieza por el miedo, por lo que le dicen, ya a despreciar a las demás personas. Y es algo que la gente tiene que manejar, que como política de gobierno también se debe manejar, como personas también debemos manejar. Por una parte eso. Entonces, ¿el virus es bueno o es malo?
se nos pinta por los medios y por todo lo que vemos que el virus es realmente malo, o sea, per se, por su nacimiento como ser vivo, es malo por sí. Pero en realidad el virus no es ni malo ni bueno. El virus simplemente necesita subsistir en el medio ambiente. Y nos damos cuenta que el hombre no está a la escala superior de supervivencia, sino que está en una muy baja escala. Entonces eso me preocupa. Las calles, la sociedad, la gente no es buena ni es mala. Los que estamos con esa mentalidad somos nosotros. El virus no es como que se nos ha pintado muchas veces en caricaturas, que un personaje de virus malo, malvado, que quiere matar a tu familia. No, hay que ver mucho más allá. Somos nosotros las personas. Eso por una parte. Por otra, lo que este virus nos ha mostrado es romper con nuestra concepción antropocentrista del mundo. Nos damos cuenta que la humanidad ya no es lo más importante de todo. Como humanos nos damos cuenta de la debilidad, de lo frágiles que somos frente a algo que ni siquiera podemos ver. Entonces hay que romper esa percepción de que yo soy lo mejor del mundo, porque no lo somos. Estamos en la escala, como les digo, más baja de lo que pensábamos. Y creo que el romper esa concepción antropocentrista va a cambiar muchas cosas a futuro en el mundo. Eso en líneas generales sobre todo lo que está pasando. Y bueno, esto ya va como que mi pregunta para ustedes, chicos. Hablábamos en algún punto sobre la legitimidad que tiene este gobierno. Y yo como percibo, yo pienso que tiene mucha legitimidad el gobierno de Yanine Áñez, pero no porque sea el mejor gobierno, no porque sea mujer, no porque hayamos destruido al gobierno tirano, sino le gana la legitimidad con ese discurso abstracto de la vida, con ese discurso abstracto del vivir bien, o bueno, del bien común, que sería, estamos haciendo esto porque tenemos que salvarnos todos. La vida es lo principal, la vida, entonces ese discurso influye harto en la gente, quieran o no, muchachos. La gente no le va a importar al final si Yanine Áñez o no cerca al Chapare o quema o no sé. Le va a importar ese discurso abstracto, muy poco pensado, de estamos salvando la vida es lo más importante, el bien común, que se nos embeleza. Obviamente tiene una carga moral muy fuerte e interesante, pero nos puede incluso hacer variar algo tan bonito como la vida, como el discurso del pobre, nos puede hacer variar y nos puede incluso llegar a cometer hechos muy malos. Eso, entonces, quisiera que me den sus opiniones respecto a cuál piensan que es el discurso de este gobierno, ¿no? Por una parte se ha metido en debate lo de, es una estrategia política, se nota desde lejos, lo del discurso del gobierno que quieren presentarnos a Yanine Áñez como la madre del pueblo, como la mujer que va a ayudar, la mujer que se preocupa por la familia, y se ve muchas veces eso en sus campañas, bueno, en sus propagandas de gobierno, ¿no? Se me hace un discurso muy rebuscado, muy ridículo. Hace unos días vi en un Twitter o una publicación que la hija de Yanine Áñez decía: mi mamá es la mamá de Bolivia. Y ahí te das cuenta que cuánto pesa el discurso de somos una sociedad muy paternalista, maternalista, y cuánto pesa el discurso de mamá, ¿no? Y va a pesar, o sea, es un discurso que va a pesar a futuro y se van a dar cuenta. En algún punto el discurso de mujer, el discurso de la Biblia y demás, a ese discurso se aúna más el discurso de madre, que va a influir mucho en el subconsciente nacional. Y por último, lo de Dios, creo que es otro elemento importante que de este gobierno, que empezó a mezclar cosas. Muchos de ellos me podría asegurar que en su vida han tenido una experiencia religiosa verdadera, una experiencia de fe verdadera, y se llenan la boca de Dios, se llenan la boca, lo digo como cristiano, ¿no? Como creyente. Entonces, personalmente a mí me da mucha rabia, me da
me repugna que se utilice el discurso de hagan ayuno mañana, porque obviamente la intención no es esa, ¿no? La intención, como les digo, es aunar al discurso de la madre, aunar al discurso de la salvadora, aunar al discurso de que estamos haciendo bien, y utilizar a Dios en ese sentido me parece una estrategia muy baja, que va a influir en la gente porque tenemos una sociedad culturalmente y religiosamente muy conservadora y que le gusta escuchar eso, le gusta escuchar mañana vamos a hacer el rezo, todos ayunamos, y mucho más en épocas de crisis, de miedo, donde la gente busca salidas religiosas, salidas espirituales para paliar un poco lo que estamos viviendo. Pero me preocupa es el aceptar de la gente. Por ejemplo, ver al padre bendiciendo la ciudad. Acaba de ver un dato que costó $15,000, lo dice página 7. Me preocupa porque yo no estoy en contra de los signos de fe. Son muchos los signos de fe. Pero cuando utilizas esos signos de una manera política, además para un poco de influir en la gente, me preocupa mucho más ahí. No sé qué piensan al respecto de esto que he hablado en general, muchachos. Bueno, creo que Sebastián es socialista. Bueno, más allá de todo eso, buen análisis, Sebastián, me encantó oírte. Sobre todo en la primera parte, cuando hablabas de la condición social en la cual se encuentra el mundo y también Bolivia. Y cómo denotabas que las personas que están padeciendo este mal se los veía como leprosos, pero creo que también está ahí el punto del egoísmo. Particularmente yo les digo esto, que a mí más miedo de contagiarme me daría miedo de contagiar a alguien más, mientras que otras personas les da miedo contagiarse. Entonces ahí se entran muchos factores. Por ejemplo, cuando eso recién estaba iniciando, como bloqueaban los mismos médicos centros de salud para que no ingresen los enfermos, una psicosis social muy grande, la verdad. Entonces creo que ahí nos ha mostrado una condición del ser humano, pero también ha sido el hecho de la desinformación, el hecho de no tener certeza de cómo era el virus, cómo combatirlo, y también ahí ha sido culpa de las autoridades como la OMC. En un principio nos decía que los barbijos no eran necesarios, solo las personas que estaban enfermas, luego se retracta y dice que sí son necesarios. Entonces todo eso ha conllevado a que se hayan suscitado esos hechos. El segundo punto que tú mencionas, Sebastián, es la legitimidad, y yo ahí discrepo contigo. Puede que el discurso influya mucho, pero ese gobierno no tiene legitimidad, porque la legitimidad se lo va a dar el soberano, y el soberano aún no dijo nada. Entonces puede que para algunos sí tenga legitimidad, como te decía. Para los que marcharon en octubre y noviembre, que fue nuestro caso, sí lo tuvo, porque el MAS también hizo cosas malas. En un momento Bolivia quería esperanza, parecía que Yanine Áñez y este gobierno lo iba a dar. Al parecer no fue así, en febrero se mostró eso. Pero es lo que hay nuevamente. Y tú mencionas algo importante del discurso, y ello denoto la característica caudillista y populista de este gobierno y de lo que fue la historia política de Bolivia en sí, si es que lo puede llamar historia política. El discurso de mamá Estado yo denotaría aquí. Como tú mencionabas, que Yanine Áñez se autoproclamó la mamá de los bolivianos. Y el discurso que prepara, sí, es bonito que alguien te hable de la vida. Es bonito que te hable de ayudar al otro, es bonito que te hable de la igualdad, de buscar por el bien común. Es como leer un libro del socialismo, es así, es bonito. Te narran una historia que sí es ideal. Yo discrepo mucho ahora hablando en los hechos y en la realidad. Un discurso que nos mencionas en 3 puntos: vida, el hecho de ser mamá y Dios. Mira, comprendo que Bolivia es un país religioso. En el 2019, ¿qué datos nos daban? El 74.9% son católicos, el 17.9% evangélicos o cristianos, un total de 92.8% que profesa casi esa línea. Entonces ella lo debe saber bien, y con discursos de la religión trata de llevar a esta gente. Yo la verdad discrepo mucho. Profeso la religión católica, filosóficamente soy gnóstico, pero no, la verdad que utilizar esto más en un estado laico no es correcto, porque tú como presidente, o la señora Yanine Áñez como presidenta,
tiene que respetar lo que dice la Constitución y somos un Estado laico. Ella puede profesar la religión que tenga, pero sería correcto que aclare antes de dar una declaración oficial, porque una cosa es Yanine Áñez como persona y otra cosa es Yanine Áñez como presidente. Y ahí es donde se ha tergiversado mucho. Por ejemplo, la bendición en helicóptero en Viernes Santo para mí fue algo innecesario. Creo que lo que hemos leído un poco de religión, el Nuevo Testamento, podemos decir que Dios está en todo lado. Pero bueno, creo que son protocolos del catolicismo, no quiero entrar en detalle en eso, pero para mí no es correcto utilizar o llamar a la voluntad social por estos discursos, porque son el vivo ejemplo del populismo. Son viejas técnicas políticas que se utilizaban para el control de masas. Y al parecer un sector, por muy poco que sea, ha reclamado sobre lo que ha pasado y eso se está notando mucho más. Y yo me pregunto, y algo que Sebastián decía muy bien, que algunos de ellos pueden denominarse falsos católicos. La verdad yo no tengo certeza, pero tendríamos que dudar. Creo que la duda en ese punto es conveniente, porque las mismas declaraciones que ellos dan, no creo que se pueda profesar el mensaje de Dios. Yo creo que debe ser coherente con lo que profesas y con lo que haces. Entonces yo me pregunto también, de ese 92.8%, ¿cuántos realmente son fieles o creyentes? Porque puede estar ahí ya la imposición de los patrones familiares, la imposición de la escuela, la imposición de la universidad y de la sociedad, la imposición de la misma iglesia. Pero ¿cuántos realmente se sienten creyentes? ¿Cuántos realmente conciben a Dios en sus corazones? Es algo que deberíamos preocuparnos y preguntarnos y ver si estos discursos tienen realmente algún efecto. Particularmente a mí no me dieron ningún efecto. Ya para tu opinión, y Rodri también, respecto a un poco ver más a lo social, las personas. Ahí eso no quiere decir que sea socialista. Entonces, al igual que yo, te inclinas por la filosofía humanista. Bueno, yo digo socialista, pero no socialista de Marx. Otro tipo de socialista. Gramsciano. No, tampoco. Quiero un poco abarcar más lo social. Creo que hace unos momentos hablábamos respecto a el pueblo boliviano. La gente, las personas. En nuestro país, creo que una de las armas más complicadas en el mundo, hemos visto, es la gente. ¿Y qué es lo que tenemos como material humano en este momento? Y creo que hay que ser realistas y hay que ser certeros y un poco romper lo políticamente correcto, porque la gente se ofende rápido, pero sin grado de ser de excluir a gente o utilizar términos discriminatorios. Hay que ser, creo, sobre todo en este mundo y en esta actualidad, ser más realistas con lo que somos y reconocer las realidades propias y las de las demás. Hay muchas cosas que uno tiene que decir como son y como tienen que ser. En ese sentido, ¿qué tenemos como pueblo boliviano? ¿No? Tenemos a gente que mucho más allá de no respetar una cuarentena, que puede ser, que puede o no ir contra tu tipo de pensamiento, que puede o no tener miedo, es cuestión de lógica y es cuestión de razón, de raciocinio, de pensar. Y ahí es que se me da mucha rabia que hay gente que se considera persona, que se considera que no ejerce esa condición de persona, de ser humano, de ser creado, de ser digno. ¿Por qué digo esto? Ayer veía un podcast muy interesante, escuchaba y veía a la vez, que decía: todas las personas tienen derecho a hablar, a dar su opinión, pero no todas las opiniones no tienen importancia. Y es verdad, o sea, tú puedes hablar lo que tú desees, tú puedes pensar lo que tú deseas, pero no tiene importancia. O sea, y la gente ahora piensa, igual se decía en este podcast, la gente piensa que lo que dice tiene importancia. No, en realidad, siendo realistas, la opinión de mucha gente no tiene ni la menor importancia en este mundo, y no porque se le esté excluyendo, sino porque simplemente no tiene razón, no tiene lógica, no tiene y en algún punto razón intelectual. O sea, nos centramos a lo que tenemos como hoy como material humano, y tenemos jóvenes que incumplen,
jóvenes que no tienen esa condición lógica de razón. Eso es hago el ejemplo más cercano que tengo respecto a Potosí con lo de la pandemia. Dos jóvenes changos que de 17 años que incumplen la cuarentena, tenían el COVID, incumplen la cuarentena, van a 3 fiestas, me comentan, y contagian a muchas personas. Y en una fiesta en cuarentena. No solo van una vez a la fiesta teniendo la sintomatología, sino que van 3 veces a una fiesta. Entonces, mucho más allá de que uno quiera divertirse, ¿no? Me pongo a pensar qué tipo de inteligencia tiene esta gente. Realmente en tu cabeza no entra la idea de que estoy enfermo, no puedo salir, tengo una cuarentena y tengo que mi fiesta guardarla para, no sé, unos días más, o muchos otros casos que han ocurrido en el país de gente que no tiene ese grado de inteligencia de percibir y decir, estoy enfermo, mejor me quedo en casa, no voy a arriesgar a las demás personas. Entonces ahí me centro, ¿no? En este grado de inteligencia y en algún punto de gente que ya se pasa llega hasta el grado de la estupidez respecto a esto, respecto a lo que vivimos. Yo no estoy diciendo que lo que viene es el fin del mundo y todo, hay que hacer caso fielmente y ciegamente a lo que pasa en el país, a la ley, o no salgas jamás de tu casa y te quedas ahí. No estoy diciendo eso, sino estoy diciendo utilizar la lógica, utilizar el prevenir. No sé qué piensas, Santi. Mira, Sebastián, la verdad que Tema caliente. Muy, muy preocupante lo que estás diciendo. Y es un análisis sociológico y hay a veces hay que romper lo que justamente decías, el filtro PC de lo políticamente correcto, y hay que decir las cosas como son. Lo que pasó en Potosí con esos dos muchachos es algo lamentable, pero creo que también tenemos que darnos cuenta de que las características de los jóvenes se inclinan un poco más a la rebeldía, pero es terrible lo que sucedió. Para mí, como decías al principio, ha generado una psicosis social tan grande que ha generado miedo, ha generado desprecio con otras personas, y en sí es lo que está pasando no solamente en Bolivia sino alrededor del mundo. Yo recuerdo que casi a los inicios de abril, en un supermercado de Nueva York, hubo un caso donde una señora estornudó la gran parte de la mercancía del supermercado. La gente no quiso comprar, por tanto tuvieron que desperdiciar toda la mercancía, que estaba valuada casi en $30,000. Terrible. Entonces creo que también ha sacado del ser humano condiciones primitivas, pero tenemos que salir adelante, debemos generar condiciones para hacerlo, y ahí lamentablemente, según nuestro sistema, nos remitimos al Estado y lo que haga el Estado. Volviendo a lo que decía al principio, y el Estado nos ha mostrado que tal vez no está preparado, no solamente en Bolivia sino a nivel mundial. Quizás República Checa pueda ser excepción, pero aún así es algo y es un suceso que ha golpeado de manera brusca a todos los estados. Y yo te quería preguntar, ya para cerrar el programa, ¿cómo ves lo sucedido con Potosí? Tú al principio hablabas de una gestión centralizada. No es sorpresa lo sucedido con el ministro Navajas, sus declaraciones, y también cómo el pueblo potosino reaccionó. Y lo lindo es que un 21 de marzo justamente sucede lo del cacerolazo, y el 22 el ministro se va a retirar. Quería ver cómo observas esto. Ya. Bueno, esto tiene un análisis más profundo, ¿no? de lo que hacíamos ya en varias partes del programa. Y es que el gobierno se ha enfocado a una política de salud contra la pandemia muy centralista. Y solo necesitamos una muestra para dar esa afirmación. Muchas de las políticas que el gobierno ha sacado, de los transportes y demás, solo se hablaba de La Paz en algún punto, de la ciudad de La Paz. Entonces solo se decía, vamos a crear transporte público para los médicos, digamos, para que vayan a sus fuentes de trabajo. En La Paz estamos habilitando los Puma Cataris. Genial, digamos. Uno no dice que no está
Sí, bien, pero ¿y qué va a pasar con Santa Cruz? ¿Qué va a pasar con Potosí o Oruro? Y son las que todos los departamentos tienen la misma necesidad. Pero entonces, si el gobierno te muestra en la mayoría de sus jugadas políticas, siendo simplemente para un departamento, muchas de las políticas y bonos y todo lo que tú quieras, el primer discurso que maneja es la paz. No habla, necesitamos un gobierno que hable de integralidad. Y eso no Y quiere ahí el decir romper fracaso del autonomía. sistema autonómico. Claro, y eso no quiere decir romper autonomías. Muchos de los departamentos han quedado muy abandonados respecto a dinero, respecto a apoyo gubernamental, porque tenías que planificar no solo lo que va a pasar en La Paz, tenías que planificar todo lo que va a pasar en el país. Y bueno, eso es todo nuestro sistema, incluso los medios de comunicación están centralizados a La Paz. ¿Y cuál ha sido la estrategia del gobierno en ese sentido? Ha sido, vamos a delegar ministros a cada departamento, que me parece una jugada muy tonta, porque mm, como parecería un medio de coordinación entre el nivel central y el nivel autonómico, o el nivel subnacional, o el nivel local ya, pero no ha dado resultados en ningún momento. Los ministros simplemente han servido para subirse a los aviones y volar o hacer alguna entrega y hacer promesas, pero yo estoy hablando o sea, de intervenir realmente con una política y decir esto vamos a hacer, esto vamos a hacer, esto vamos a hacer, junto con el sedes, junto con la alcaldía, junto con el gobierno municipal, y no se ha logrado eso. Entonces, como que pintado todo eso, te da una percepción de los ministros, de la misma gente, que no está pensando en el país y pues un discurso, no sé dónde tiene que sea pequeño, cual sea su condición, no merece tener un moratorio al igual que los otros departamentos. ¿Por qué? Porque está cerca de Sucre, primero, que es una tontera. Que la gente ya está enferma generalmente por neumonía o por otras enfermedades, entonces no tiene mucho sentido. Y por último, que después de esto, ¿qué va a pasar? Se va a quedar como un elefante blanco, decía. Y ahí yo me ponía a pensar, si bien, o sea, obviamente hay que ver que Potosí tampoco es la gran ciudad de 1 millón de habitantes, pero merece, como cualquier de salud, en la misma calidad, en la misma situación que los demás. Eh, y mucho más allá, si estás viendo que en Potosí tienes más, ahora ya son como 26, si no me equivoco, tal vez esté equivocado, pero yo pienso que más que lo cual cuantitativo es lo cualitativo, lo que se necesita en ese momento, y no es como que yo me ponía, pero no estamos en una situación económica tan terrible como para dar señalamientos tales. Sí, Entonces, como Argentina. en líneas generales, claro, entonces, en líneas generales me pongo a pensar que él tiene un pensamiento muy central. La gente que está manejando no es distinta de la que anteriormente podríamos hablar en ese sentido. Respecto a que piensa que las ciudades grandes o los territorios más grandes son los que se benefician. Creo que eso es lo principal. Eso, Santi. Y mira, justamente el análisis que decía Sebastián, es terrible lo que pasó con Potosí. Y también yo me siento muy orgulloso de cómo actuaron, resalto lo que hicieron y dio resultados porque el día siguiente el ministro se retractó y salió a declarar. Un ministro que ha sido descalificado en redes sociales. María Galindo en su programa dio a conocer certificados y un proceso familiar que tenía hace mucho tiempo, de 2011, pero no vamos a entrar en detalle de eso. El punto está de que no es tan difícil dar insumos en base a la densidad poblacional. No es tan difícil dar, aunque sea al más pequeño municipio, un insumo o un ítem en base a su densidad poblacional. Se podía sacar muchas cosas en base a la demografía. Creo que no hubo voluntad política y lamentablemente se resume en eso, que no hay voluntad política. Sí, y es verdad.
Muy bien, entonces después de haber tenido un debate largo y extendido respecto a los temas presentados, nos despedimos, muchachos, que nos escuchen por YouTube, que lo vamos a subir, por las plataformas, por Facebook, y creo que el mensaje más importante de todo lo que estamos viviendo es, creo que lo primero es prudencia siempre de todas las personas, y lo segundo es, lo más importante es el cuidado propio. Si uno se cuida, nunca le va a pasar nada. Entonces eso, muchachos, muchas gracias. Yo, mi perdón, ya ha sido, que habla Sebastián Rodríguez, y hasta una próxima conversación. Y aprovecho para despedirme de todos nuestros oyentes, desearles mucha salud, mucha suerte, mucho éxito. Protéjanse, cuídense de sus familias, no salgan, quédense en casa, estar atentos a las declaraciones o a la toma de decisión que pueda tener Janine Áñez acerca de la ampliación de la cuarentena y cuál sea este problema de una vez. Y será estar con ustedes. Los saluda Rodrigo Rivera. Un placer y un gusto volver a estar junto con ustedes, también junto con nuestra audiencia. Por más que los días hayan sido grises, creo que hoy puedo decir que me siento feliz. Desearles lo mismo, que puedan ser felices, que la introspección puedan encontrar esperanza, aunque sea un minuto en el día. Ahora estamos en nuestro nuevo formato, en el podcast. Vamos a subir esto en YouTube, vamos a subir esto en Spotify y en otras plataformas más de podcast. Aún no tenemos día fijo, probablemente esto esté el día viernes 1 de mayo. Aprovecho, si es para ese día, darles un saludo muy cordial a todos los trabajadores que son los que levantan a este país, a todas las mujeres trabajadoras que levantan a este país, que sacan adelante a sus familias, a esos niños que trabajan también por ayudar a sus familias, y a aquellos jóvenes también que a veces tienen que dejar algunos sueños y algunas vivencias para apoyar a su familia. Un cordial saludo, son el orgullo de este país, y la clase laburante es la que saca adelante a un estado y a un país. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les habla Santiago Payares y esto fue La Patria de los Desconocidos. Hasta una nueva oportunidad.